Este teléfono la está rompiendo en todos los videojuegos pesados y es que puede ir hasta 145 fotogramas por segundo en el PUBG Mobile. Se ve fluido y bastante estable, pero mira esto, 146 fotogramas por segundo en el Call of Duty Mobile. Y mira, el resultado es genial y es que tenemos un excelente scrolling, buena movilidad. Te estoy hablando del poderosísimo OnePlus Nord 5, que ya lo tenemos listo en el canal para presentártelo. Muchas gracias a los amigos de Phones de Guatemala por enviármelo y a ti siempre por llegar en este canal. ¿Qué esperas para suscribirte? Esta versión es de 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno. Es global. Mira, aquí ya lo tenemos. Diseño elegante, atractivo, color mate, un modo de cámara un poco grande, diría. El logo se ve bastante bien. También tenemos aquí la construcción en la parte trasera de vidrio, mientras que su chasis es de plástico. Tenemos un peso de 211 gramos, más o menos 7.44 onzas. De verdad, este módulo se ve bastante grande. También tenemos un grosor de tan solo 8.1 milímetros. Tenemos resistencia IP65 ante salpicaduras de agua y polvo. Tenemos aquí cuádruple sensor mic y un sensor infrarrojo. Ahora ya no posee el botón slider. Este botón podemos darle acciones mediante su software, que ya lo vamos a ver. Aquí también tenemos otro altavoz, su bandeja SIM, y es que es doble altavoz. Bueno, aquí tenemos también la ubicación de botonera de subir, bajar volumen, justamente con el power. Se siente bien en la mano. Ahora, su bandeja SIM es doble, es decir, es libre de fábrica, pero sin ampliación de micro SD. Tampoco tiene eSIM electrónica. Mientras que en la caja viene su herramienta para sacarle la bandeja SIM, dos manuales de información para que lo leas. A ver, no tiene pues un case protector, pero eso sí, un cable USB tipo C. ¿Y en dónde está el cargador? Pues no lo trae, y es que este es de 6800 miliamperios y soporta carga rápida de hasta 80 watts. Para los amantes a la multimedia, nos encontramos con un panel totalmente plano AMOLED de 6.83 pulgadas con biseles nulos, tanto como arriba como abajo, una pantalla redondeada en las esquinas. Tenemos aquí una mica protectora de plástico, pero sin embargo tenemos también protección Corning Gorilla Glass 7i de 6 niveles. También tenemos 144 Hz de tasa de refresco, un brillo máximo de hasta 1400 nits, nada mal. También tenemos una resolución 1.5K, pues se ve bastante bien y se defiende. En YouTube podemos incluso ver videos hasta en 4K a 60 frames por segundo, con una buena interpretación de colores, buen rango dinámico, buen matiz, con una protección también para los ojos Tube Highlight. Imagínate ver películas, juegos o novelas, se ve muy bien. ¿Qué te parece ahora si conocemos su software y hardware? Tenemos dos métodos de seguridad. El primero, mediante la huella digital, está justamente bajo en pantalla, funciona rápidamente. El segundo es mediante la cámara selfie, se desbloquea muy bien mi rostro. También tenemos aquí una cortina muy bonita. Tenemos Android 15 con Oxygen OS 15. También tenemos un potente procesador Snapdragon 8S Gen 3 con una GPU que es 735 Adreno. Imagínate, todo esto con este dispositivo va a volar, gente. La batería 6800 miliamperios con la posibilidad de tener Trinity Engine. Ligereza óptima, agilidad máxima, rendimiento superior. Para que te des una idea, es como decirle al PUBG Mobile, oye, no vayas a 120, vayas a 144. También tenemos hasta 12 GB de RAM más ampliable y como te dije, tenemos Android 15. Para que te des una idea, en el Call of Duty Mobile, mira cómo va a ir. Esto te va a sorprender. Tenemos alrededor de 144 fotogramas por segundo multijugador y en batalla royal hasta 90. Bueno, así es como se comporta. En el PUBG Mobile, espera un poco. Mira, aquí vamos a ir en extremo y también en HDR y 4K en cuanto a resolución. Nada mal. Pero, ¿quieres ver un test de rendimiento? Abróchate el cinturón. Aquí es donde tenemos un optimizador de frecuencia de tasa de cuadros por segundo y también optimización en cuanto a la frecuencia adaptiva. Es decir, que si está a 120, aumenta hasta 145. Aquí ya estamos en plena acción. A ver, aquí tenemos a alguno por ahí esperando a que le lleguemos con Tokio. Se estaban besando con alguien por ahí. Uf, mira, ese está campeando. Oh, ¿qué pasó ahí, bebé?
También tenemos otro por acá y mira, le dimos con todo y lo mandamos para la casa. También tenemos aquí hasta 146 fotogramas por segundo en el Call of Duty Mobile. ¿A dónde te vas, bebé? Palo y muñeco. Aquí hay otro. Guarda un poco. Uy, a ver. Uy, aquí viene uno. Deslizándose como todo un robot. Aquí viene alguien más. Aquí viene uno. A la izquierda, sí, lo vuelo. Winner. Esto solo fue una probadita. Por eso te invito a que le des un poderoso like, porque vamos a hacerle el test de rendimiento más adelante. También tenemos control remoto universal para cambiar la TV, traductor en tiempo real cuando vayas a otro país. A ver quién me invita para ir a España. Bueno, allá hablan español también. También tenemos aquí Google Gemini. Tenemos la posibilidad de identificar objetos con tal Circle Search. También tenemos para poder escuchar alguna canción. También tenemos aquí la posibilidad de editar imágenes, eliminar objetos no deseados con la inteligencia artificial que está con OnePlus. Lo hace más o menos. Mira, me está agregando otro dedo por ahí. Está en pañales, pero para ahora eliminar objetos está genial. Mira, ya eliminé todo lo que había en alrededor, por ejemplo, los obstáculos, y lo hace bastante bien. Aquí tenemos NFC para realizar nuestros pagos con Google Pay, enlace a Windows, proyectar pantalla mediante una Smart TV, también compartir archivos con iPhone. Sí. Ahora tenemos también más fondos de pantalla por aquí, y es que tenemos una tienda donde dice más temas porque son totalmente gratis en su mayoría. También tenemos Always On Display, por supuesto, es una pantalla AMOLED, nos ofrece eso. También tenemos aquí varios fondos y tenemos aquí la posibilidad de tocar 2 veces la pantalla para despertarlo, o también para ponerlo en color oscuro. También tenemos aquí para levantar el smartphone para que se encienda. Y tenemos los gestos y tenemos los botones, tú los puedes elegir como tú quieras. También esto me va a gustar. Tenemos modos de colores en pantalla, modo brillante, cinemático, modo pro. Aquí también tenemos una declaración de uso en cuanto a la atención de pantalla. Si la estás viendo y no tocas la pantalla, no se apaga. Me gusta. Voz clara, como dije, tiene cuádruple mic cuando estemos realizando una llamada. Si hay mucho ruido, pues omite todo eso y la otra persona no escucha todo ese ruido. También tenemos doble altavoz con la posibilidad de ponerlo inteligente, modo cine, juego, música. Vamos con una prueba a continuación. Honestamente, el altavoz de abajo suena bastante bien, sin embargo, el de arriba más o menos, gente. El de abajo suena más que el de arriba. También tenemos el soporte de doble aplicación, doble Facebook, doble Instagram. También tenemos para las aplicaciones de banco un método de seguridad. Y te recuerdo que este tiene carga bypass para los videojuegos. Hace un puente entre el cargador y la batería. También tenemos esto que es el Plus Key. Esto pues va a funcionar para darle acciones como por ejemplo sonido y vibración, no molestar, la cámara, la linterna, grabadora, traductor, pantalla de captura, y esto que es nuevo, guardar en MindSpace. ¿Qué es esto? Vamos a verlo. Vamos a establecerlo y justamente es como inteligencia artificial para guardar cosas, ¿sí? Para que después podamos hacer un recordatorio de todo lo que hemos visto. Te recuerdo, este tiene carga bypass, ¿sí? ¿Cómo es el uso de MindSpace? Justamente es el mejor gestor para tus recuerdos. Generalmente hace un recuento de lo que has guardado y así te hace pues un recuento después. Tenemos también aquí para agregar otro usuario y clonador de sistema. Imagínate eso. Un segundo espacio, ¿sí? Uno para el trabajo y otro para pues, el hogar. Sí tenemos sensor de proximidad físicamente y funciona bien. También tenemos la posibilidad de ejecutar doble aplicación al mismo tiempo. Esto es la multitarea y funciona perfectamente. Conozcamos sus cámaras. El primer sensor es de 50 megapíxeles, es un Sony Litia 700, es un IMX 906.
con estabilizador de video y de imagen óptico. El segundo sensor es de 8 megapíxeles, 116 grados, ultra gran angular. También tenemos la cámara selfie de 50 megapíxeles, es un OmniVision. En modo Pro podemos tomar fotos tanto como en JPG y en modo RAW. En modo video podemos grabar en modo ultra angular y hasta 18 aumentos de manera digital. Llega a grabar hasta en 4K a 30 y a 60 frames por segundo. Y de la misma manera, en cámara selfie hace lo mismo, en 4K a 30 y a 60 frames por segundo como en calidad máxima. También podemos ponerlo en modo ultra estable y va a grabar a 1080 a 60 frames por segundo. En fotografía podemos tomar hasta 20 aumentos de manera digital y también tenemos Live Photo. Bueno, así va a funcionar. También tenemos los filtros. También podemos ponerle la luz suave, algún retoque al rostro, el modo retrato, nos podemos incluso optimizar el fondo borroso, cambiar el intervalo del fondo borroso, mientras que en fotografía podemos ponerlo en HDR automático, capturas de ráfaga, un ajuste de tiempo, modo noche, alta resolución, panorámico, película, cámara lenta, cámara rápida, exposición prolongada, video doble vista, documentos. Esto ha sido todo. OnePlus aquí se puso la mano en el corazón porque los sensores están muy buenos. El principal, como dije, de 50 megapíxeles es un Litia 700 por la marca Sony. Los resultados son excelentes con un buen fondo borroso. Lo que sí noté es que hay un poco de elevación en cuanto a la saturación de color. Lo demás está bastante bien con un autoenfoque perfecto, buen rango dinámico. Luego también tenemos aquí la posibilidad de tomar fotos en modo macro según el software del teléfono, pero dejó mucho que desear. Mientras que por acá tenemos fotos normales, modo ultra angular, si hay un poco de cambio en cuanto a colores, ¿lo notaste? Mira aquí también, mira, aquí hay un poco de cambio, pero sin embargo sigue manteniendo un buen resultado en cuanto a la foto normal, y modo ultra angular siempre pues hace un cambio en cuanto a colores. Mientras que la cámara selfie es de 50 megapíxeles, es un OmniVision, es un sensor bastante bueno porque tenemos incluso un excelente fondo borroso. El trabajo aquí lo hizo bastante bien, buen rango dinámico, buen matiz, la saturación de color está bastante óptima. Luego por acá vamos a tener otra función que es la grabación de video. Mira, esta es una resolución en 4K a 60 frames por segundo con calidad máxima. Algo que me gustó es que tenemos un aumento, carajo. Sí, me impresioné de eso, gente. Ahora mira cómo es que tiene un autoenfoque en la cámara selfie. Puntos a favor, gente. Ese sensor OmniVision funciona perfectamente. 10 puntos aquí con la cámara selfie. Muy, muy bueno, por cierto. Ahora, esta es una grabación con la cámara trasera en 4K a 60 frames por segundo. No hay abejas ahora, gente, para que podamos ver qué tal funciona el macro, pero tiene un macro... sí, no funciona bien el macro, gente, pero el autoenfoque PDAF funciona de la excelente manera. Tenemos aumentos hasta 18 de manera digital, un zoom bastante optimizado, y es que también tenemos aquí en la mano, no tengo nada, gente, y está lloviendo, ¿sí? Ahora voy a ponerlo en modo de super estable, mira. Esta es una grabación ahora modo super estable a 1080 a 60 frames por segundo. No tengo nada en la mano, como te dije al principio. Y mira, el resultado es muy bueno y todavía seguimos manteniendo un autoenfoque bastante fuerte, un PDAF bastante funcional. Y sí que me dejó muy bien convencido. Ahora, esta es una grabación en modo doble vista a 720p. Pues está bastante bien, pero pues requeriría un poco más de resolución. Muchas gracias a los amigos de Phones de Guatemala por enviármelo y a ti siempre por llegar en este canal. Nos vamos viendo en el test de rendimiento. Dímelas en los comentarios si te gustaría comprártelo porque sí está bien potente para los juegos. Buena batería, buena pantalla. Chao, chao. Suscríbete.